La puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa la mayoría accionaria de esa empresa que es la Unión Ferroviaria, haciendo un lockout empresario disfrazado de paro solidario por un sindicalista que antes otrora fuera un laburante de las locomotoras y hoy pasa tapándose con un pullover, las manos esposadas sobre el abdomen. Pasa Mauricio, futuro exalcalde, pasa descartando algo con Duhalde. Tantas elecciones lo vuelven tan loco que preferiría que no haya más votos. Pasa Scioli, pasa Sabatella, pasan en medio de mucha franela. Las colectoras están que vuelan, aunque a uno le guste y a otro le duela. Esta semana reabrió el Congreso, lleno de un público medio espeso. Cristina anunció la ley de adopción en un discurso lleno de opinión, aunque disientan algunos bobos que andan queriendo adoptarlo a cobos. Mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. ¡Bravo! Bueno, la semana dio tema, ¿no? El regreso. El regreso de los muertos vivos. La semana dio tema, La verdad ¿no? que sí, Empezando sí. por el discurso del martes, primero, de la apertura de sesiones. Le damos primero la bienvenida a Juan Manuel Valdés, Juan como Manuel, siempre, que ha hecho la producción el así joven, la segunda generación Por de fin Café un La poco de Palabra. juventud. negro. El Pero bueno, traspasamiento. vamos, Jorge Cosi, a ver, No, analicemos la semana. bueno, yo escuché el discurso, en realidad no pude ir a la asamblea por tuve un problema de salud y logré escuchar el discurso y lo que me llamó la atención es, cuando terminó el discurso, las notas a los dirigentes opositores. En especial, la mayoría eran radicales, Sanz, Alfonsín, había Alfonsín también... se fue antes de que terminara. Sí, fue el más enojado de todos. ¿Y saben lo que sentí? Yo les voy a contar una impresión. No voy a actuar... Porque a veces yo actúo sociológicamente, hago un análisis de carácter histórico. Ahora voy a hablar de una impresión, de una sensación. Y la sensación que tuve es que no quisiera estar en la piel de esos muchachos. O sea, qué difícil que es, después de una lección de oratoria basada en hechos, en realidades, en cifras, tener que salir a criticar ese discurso y a Cristina es trabajo insalubre. O sea, me parece, realmente, la impresión que tuve es, qué esfuerzo vano, por otra parte, aunque haya, por supuesto, quienes compran, porque ya están condicionados para comprar los argumentos de Sanz. Y Alfonsín me llamó la atención, un dirigente que ha sido bien tratado, su padre ha sido muy bien tratado del 2003 en adelante y creo que lo merece. Uno puede tener diferencias con Alfonsín, pero ha sido verdaderamente respetado y bien tratado. Me llamó la atención lo enojado que estaba. Yo no sé si estaba enojado porque cuando la presidenta habló de los vetos y dijo, el único que vetó menos que yo fue Néstor Kirchner, y cuando habló de los vetos de Alfonsín, la cifra de vetos de Alfonsín era bajísima también, muy baja, 0,80 y pico, un poquito por encima de la de Cristina. O sea que, pero la impresión que uno tenía era que ya solo eso lo había enojado mucho a Ricardo. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se fue? Estaba muy enojado, él argumentaba que el gobierno había sido ofensivo, que usar un discurso para hablar de la interna peronista. Estaba indignado y yo, la verdad, me parece que es como un cambio en su campaña, porque en su campaña Ricardo Alfonsín incluso hasta hablaba bien, decía que hay muchas cosas que están bien en este gobierno y se diferenciaba en ese sentido de Sanz, se diferenciaba de cierta derecha del radicalismo y ahí parece como que perdió la línea, ¿no? A mí, en épocas de Menem, había un grupo que se llamaba el Grupo Rating, le decían, que era un grupo que se juntaba todas las mañanas en las oficinas de Eduardo Bauzá, y de allí eran diputados, senadores y algunos políticos con imagen, y analizaban el discurso que iban a salir a tirar todos los días, todo el día, ¿no? A mí me dio la sensación que la oposición debe tener un grupo rating, porque de lo único que salieron a decir todos es que Cristina no había hablado de seguridad. Cuando había hablado quizás del tema que más minutos le dedicó. Pero se ve que estaba establecido de antemano, no habló de seguridad, no habló de seguridad. Habló mucho de seguridad, dijo cosas muy importantes.
sobre el tema seguridad. Contó que se había creado el Ministerio de Seguridad, contó que habló de los índices de delito de la Argentina comparado con el resto del mundo. El aumento del personal de gendarmería, de prefectura. No, y además de lo que es, más allá de lo que haya dicho en el discurso, que es verdad, quizás hay una de las áreas en las que más se ocupó el gobierno, por lo menos desde el conflicto del indoamericano en adelante, donde más cambios hubo a la fecha. O sea, criticar, primero vanamente porque el del discurso estuvo ese tema, pero aparte de criticar un área donde se está trabajando y donde hay reformas profundas, como se está viendo últimamente, con el tema de sacarle documentación a la policía, que también estuvo en el discurso de Cristina, con el tema de la remoción de los comisarios en zonas claves. 48 comisarios. Entonces, hay un conjunto de medidas que no pueden ser mencionadas como un silencio del gobierno. Y hubo otro tema que también fueron unánimes y todos tocaron, que es el tema de la inflación. Y ahí también yo sentí otra impresión que me acompaña desde hace mucho, ¿no? Que es una expresión de deseos. O sea que no estamos en presencia de hombres que tratan de salvaguardar el interés de la gente, advirtiendo sobre un problema sobre el cual hay que estar atento y del cual no es responsable meramente un gobierno ni una política económica, sino que hay responsabilidades compartidas con los generadores de precio. Pero la impresión que yo tengo cuando la oposición habla de inflación es que ayudan a generarla. Es decir, que tiran la leña al fuego y que la quieren, la desean como última esperanza de que eso termine de estabilizar un gobierno que parece imbatible. Móvil, claro. ¿no? Que era un deseo de hacer tropezar al gobierno y no había nada de y se les nota mucho. Yo les cuento un trabajo que está haciendo Juan Manuel no sé si da para el viernes que viene o para el próximo, para el otro viernes, el 18. Es un trabajo de Roberto Navarro, que precisamente está muy bueno porque es un estudioso, un economista estudioso, cómo se genera la inflación. Porque ahí muestra cómo las empresas que forman los precios han facturado, ¿no? el 8% más que el año anterior y sin embargo han tenido una utilidad de un 50% más. Si vos facturás lo mismo y tenés una utilidad superior, ¿cuál es la diferencia? Produjiste menos y aumentaste mucho los precios. Es porque aumentaste los precios. No aumentaste la producción, sino que la disminuiste y subiste los precios. Cuando hablamos de que los monopolios o las corporaciones afectan de alguna manera a la democracia, también se habla de esto, ¿no? De la cuestión de formación de precios, de la calidad de vida de la gente, del salario real, de un montón de pujas distributivas en las cuales los monopolios tienen condiciones superiores que el resto de los ciudadanos para decidir sobre la vida de la gente. Eso es lo que hay que limitar desde la democracia. Y perdón, para seguir en el mismo camino de lo económico y para que no nos acusen como a Cristina de no haber hablado del tema, me gustaría hacer una mención del tema de las 3 cerealeras que fue denunciado ayer o hoy por triangulación, entre las cuales está nada menos que Cargill, que debe ser una de las empresas más grandes que operan en nuestro país, ¿no? Y que es una transnacional. Y que aparentemente, bueno, había maniobras de triangulación para evadir impuestos. Y no sé qué otra cosa pasó, porque el único diario que lo publicó fue Página 12 o Tiempo, me parece, yo lo leí en Página, no lo he leído ni en La Nación ni en Clarín, que naturalmente, bueno, hay intereses que no se tocan, ¿no? No sé si tienen alguna información que yo no tenga. No tengo información, pero me alegro que tires el tema. Porque me parece terrible, ¿no? Son de esos temas que solo lo tiran algunos medios, no los más poderosos. Por eso no salió, lo leí en Página, ¿no? Ahora, me gustó, Juan Manuel, ¿cómo fue que dijiste que había dicho Luis Delía el análisis de él del discurso del Congreso? Que el discurso de Cristina ante la oposición parecía como un partido de fútbol entre Messi y un equipo de primera C, el Rayo Vallecano, ese equipo, ¿no? de la C de España, Extremadura. Le mandamos un saludo es un Jaureche de Extramuros. Un amigo de nuestro productor, Renato Mier. Un saludo. Yo digo, ¿no? ¿Cuántos temas este gobierno encara que son temas, por ejemplo, el tema del trabajo esclavo, ¿no? Perón sacó el Estatuto del Peón hace ya 65 años. Y luego el retroceso argentino, después del 55, después del 76, determina que esté todavía en la agenda de los argentinos un tema central. Es decir, cuando Perón saca el Estatuto del Peón escandalizó tremendamente a los dueños de las tierras porque obligaba a que los trabajadores del campo tuvieran una cantidad de derechos
Un día de descanso, por Sí, ejemplo, un día de que descanso, no existía, claro. porque trabajaba Bueno, de sol eso a sol 7 días. los indignó y estaba tan arraigada la sensación, incluso en sectores medios de la sociedad, que Perón se estaba metiendo dentro de la estancia, es que estaba pasando en la tranquera, que era como un territorio que no le competía al Estado, porque detrás de la tranquera era tierra del señor. Casi feudal el concepto, y un concepto que después de la desarticulación de leyes sociales, porque hay que decir que del 2013 en adelante no se han recuperado nuevas leyes sociales, sino más bien se recuperaron las que se habían perdido, no es que se inventaron nuevas. Gran parte de la tarea legislativa consistió en recuperar las leyes perdidas del 55 y del 76 en adelante. Y hablando de trabajo esclavo, me gustaría recordar lo que dijo en el primer bloque Amado Vudú, por si alguien se lo perdió, cuando denunció el doble estándar del gobierno de la ciudad, que por un lado denuncia a los inmigrantes como indeseables y por otro lado protege o no denuncia a las empresas que esclavizan a esos mismos inmigrantes ilegales o esclavos, ¿no? Es que para ellos no son personas. Bien, bien. Sí, yo sé un poquito sobre ese tema. ¿Me perdonan un segundo? Precisamente los convocó, son fantasmas que convocó Jorge Yusen recién. Tenemos un saludo de Mauricio y de Lilita con motivo de nuestro primer programa en Café Las Palabras. Qué buena gente, a ver. Me gustaría que lo vean, a ver. A ver. Efectivamente, buenas noches a todos. Vine para denunciar que este programa a corto plazo va a estallar. Todo va a ser un desastre, muchachos. La Argentina no tendrá ni siquiera café. Vamos a terminar importando el café. Yo tengo pruebas, señores. A ver, cállate, amenazás y nunca presentás nada. Es mentirosa. Pero discuten entre Pero acá ellos. tenemos café, por ahora Por tenemos ahora, no, bueno, yo café, tomo por ahora agua. tenemos Falta café. la llamada de Mañeto que los ponga a trabajar en conjunto en lugar de criticarse. Le agradecemos a un grande que hemos recuperado para la Argentina, que es Roberto De Biase, que es el autor de todas estas pequeñas alegrías que tenemos en el programa. En cualquier momento vamos a ser nosotros los animados, ¿eh? ¿Así? Sí, yo digo, Y aparte, sigue así, animó a les digo, Jauretche, va a no animar sé a si Perón. el director tomó, pero ahí tenemos lo que van a ser las futuras caricaturas parlantes de nuestro programa, también hechas por Roberto De Biase, Juan Domingo Perón y de Arturo Jauretche. Jauretche no... Con quien creo que en el programa que viene, si Cosia me lo aprieta un poco a De Biase, tenemos suerte y los va a hacer hablar en el próximo programa. Jauretche De no... Biase es un trabajador esclavo tuyo, ¿entendés? No lo dejás en paz, no No digas duermas de Biase. aprieta, que algún medio va a decir el funcionario Ahí aprieta. Tiene un taller de dibujantes clandestinos. Bolivianos. Vamos a un corte que Cosia va a dar el lugar. Y vamos al puro carnaval. A puro carnaval el próximo. Una breve, Dale, el día miércoles 9 de marzo a las 18 horas en el Canal 7, la TV Pública, vamos a estar presentando la muestra de grandes autores, grandes ilustradores. Autores como, desde Cervantes, Roberto Art y pintores como Berni, Alonso. Una magnífica muestra que junta el talento de la literatura con el talento de la ilustración y del arte, de las artes Y plásticas. ya que ¿Está estamos... invitado Vargas Llosa a esa muestra? Está invitado, no está invitado, pero no está prohibido. Ah, bueno. Tengo el orgullo de presentar este libro de Adriana Puigros. Es un libro que escribe sobre su padre, retrato familiar de un intelectual argentino, de un intelectual militante, de Rodolfo Puigros, obra de Adriana, que algún día la vamos a invitar. También queremos tener a su marido, Jorge Bernetti, que sabe mucho. el Espero que ahora 14 que estás liberado, Jorge, podamos hablar de algunos temas contigo. Breve, el 14 se inaugura la muestra de homenaje a los pensadores y al compromiso nacional en el Palais de Glass. Uno de los pensadores es Puigros, allí está dedicado el homenaje a Jauretche, Scalabrini Ortiz, con producción de ND Ateneo. Bueno, Va a ser un para gusto. lo más. Va a ser un gusto. Invitaremos a algunos de los pensamientos. Vamos a un corte con el almanaque del Bicentenario de Ricardo Gadilla, que el hombre lo pongo bien vertical, que no me reste el director. Con esto vamos al corte, homenaje siempre a las perlitas que nos trae Gadilla. Pasan oscuros los empleados.